Vamos a platicar en Compartiendo con Vos con el doctor Steve Enrique, cirujano bariatra. Y el tema es la cirugía bariátrica. Vamos a aprender todos los detalles sobre esta importante cirugía. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos acá en Compartiendo con Vos. Esta cirugía que ha venido agarrando, digamos, mayor popularidad por los beneficios que trae a los pacientes. Es importante dar a conocer en qué consiste la cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por poder compartir contigo y con todos nuestros televidentes que nos ven en casa. Hablando un poco sobre qué consiste la cirugía bariátrica, es un conjunto de procedimientos indicados en pacientes que sufren de obesidad y de las enfermedades crónicas que se derivan de la obesidad. Las enfermedades crónicas son muchas, como sabemos. Aquí sufrimos mucho de diabetes, colesterol, problemas de presión, apnea del sueño, hígado graso, desgaste de rodillas, ovarios poliquísticos en la mujer, disfunción eréctil en el hombre, infertilidad por obesidad. Inclusive hoy en día se toma en cuenta como una indicación también la depresión asociada a obesidad. Estamos hablando de más de 10 enfermedades que todas se resuelven con un solo procedimiento, que vendría siendo una cirugía bariátrica. Pero dentro de la cirugía bariátrica existen diferentes procedimientos. Tenemos la manga gástrica, ¿verdad?, que es un procedimiento que tarda alrededor de unos 45 minutos, en el que consiste quitar un 80% del estómago, pero en esa parte que quitamos se van todas las células que te producen la hormona grelina, que es la que te causa la ansiedad por comer. Entonces nuestro paciente comienza a bajar de peso porque se siente saciado con porciones pequeñas y ya no tiene ese estímulo involuntario de esta hormona que le causa esa ansiedad por comer. Tenemos también el bypass gástrico, ya sea el bypass gástrico de una sola anastomosis o conocido popularmente como el mini bypass, y el bypass gástrico tradicional en Y de Rux. Ambos son técnicas mixtas, significa que tienen un componente restrictivo y un componente malabsortivo. ¿Qué significa esto? El paciente se siente saciado con porciones pequeñas también porque se reduce el tamaño del estómago, pero a la misma vez tiene un componente malabsortivo en el paciente no absorbe de igual manera que lo hacía antes de la cirugía la grasa y los carbohidratos. ¿Hay algunos pacientes en los cuales esté contraindicado realizarse esta cirugía? Bueno, este tipo de procedimiento está más que todo contraindicado en personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico que les va a impedir llevar un seguimiento nutricional adecuado después de la cirugía, o en aquellas personas que tienen una condición cardíaca extrema que no pudieran ser sometidos a un procedimiento laparoscópico. O sea, estamos hablando de un grupo bastante pequeño, justamente porque esto se considera hoy en día una cirugía extremadamente segura. Este tipo de procedimientos, como son programados, como son electivos, entonces nos permite a nosotros prepararnos para el día del procedimiento. Estamos hablando de un manejo multidisciplinario, estamos hablando de valoraciones cardiológicas, valoraciones por nutriólogos, estamos hablando de valoraciones psicológicas cuando se amerita, valoraciones con el internista, endoscopías, exámenes y demás, de tal forma que el paciente entre en las mejores condiciones a quirófano y salga en las mejores condiciones de quirófano, aún tomando en cuenta todas las comorbilidades que les mencioné anteriormente que forman parte de los diagnósticos que esta persona está sufriendo, ¿no? En el procedimiento de la cirugía, los tiempos que se requiere y el mismo procedimiento que se realiza, usted decía laparoscopio, entonces ¿cómo se desarrolla? Bueno, este tipo de procedimientos se consideran mínimamente invasivos. La cirugía laparoscópica es mínimamente invasiva, se hace con anestesia general. Eso significa que el paciente está dormido completamente. Cuando se despierta, el procedimiento ya está hecho. Son heridas de menos de 1 centímetro, lo que permite que se logre una rápida reintegración laboral después del procedimiento, lo que permite una rápida recuperación, de tal forma que después del procedimiento el reposo es completamente relativo. Eso significa que el paciente se va de alta al siguiente día sin drenos, con sus heridas cerraditas, puede manejar, puede subir y bajar escaleras, puede caminar. Generalmente mis pacientes al tercer día ya se están integrando a sus labores. Lo único que no van a poder hacer pues es esfuerzo físico, ya estamos hablando de levantar cosas pesadas o algo así, pero van a poder hacer sus actividades que normalmente harían en el día a día. Ahora, estamos hablando de diferentes beneficios que obtiene el paciente. ¿Cuándo es que al paciente le dicen definitivamente vos tenés que hacerse este procedimiento? Bueno, generalmente... ¿Quién lo diagnostica? Generalmente el paciente llega a la consulta del menos de cirugía bariátrica cuando él
ve que va subiendo de peso y que ya está o comenzando a desarrollar enfermedades como prediabetes, problemas de presión, o cuando ya su médico de cabecera, digamos un internista, le dice, oye, estás tomando tantas y tantas pastillas para tu enfermedad, difícilmente te estás controlando, creo que necesitas apoyo de una cirugía bariátrica, y entonces recibimos la referencia de un colega internista. El paciente como tal no necesita tener una obesidad extrema para poder llegar a ser candidato a esta cirugía. Nosotros vemos en programas de televisión muy populares donde vemos a esos pacientes de 500, 600 libras que no pueden ni caminar y pensamos de que hasta que lleguemos ahí seríamos candidatos a un procedimiento. Mientras no estemos ahí, mientras estemos un poquito pasadito de peso, pero estemos haciendo nuestras actividades, todavía podemos echarle ganas, como dicen. Pero realmente no, el paciente es candidato a la cirugía desde que tiene obesidad grado 1. Esa es una fórmula del índice de masa corporal que se calcula según el peso y la estatura en metros del paciente. Eso lo calculamos durante la consulta. Pero desde que el paciente tiene obesidad grado 1, él ya es candidato a este procedimiento independientemente de que tenga o no tenga una enfermedad crónica. ¿Y a partir de qué edad se puede determinar? El rango de edad para el procedimiento va desde los 18 años hasta los 70 años, así que es un rango bastante amplio, y hay casos muy especiales en los que también se aprueba la cirugía bariátrica en adolescentes, previo consentimiento de los padres, ¿verdad? Y con un compromiso del adolescente también. Son casos muy particulares en los que se toma en cuenta si el paciente sufre algún tipo de bullying, ¿verdad? Si tiene depresión por la obesidad, si le está afectando emocionalmente este nivel de obesidad, o si ya el sobrepeso le está comenzando, a pesar de ser un adolescente, ya le está comenzando a afectar su salud. Entonces hemos tenido casos muy particulares acá en Nicaragua donde hemos operado adolescentes de 14, 15 o 16 años con consentimiento de los padres, y que gracias a Dios pues han tenido ya una vida normal después de su procedimiento. Hablaba de una recuperación prácticamente muy beneficiosa. Son en pocos días ya el paciente está reincorporándose a sus actividades, y los beneficios que ustedes han visto a través de la experiencia también de este procedimiento, doctor. Bueno, el paciente dentro de los primeros 10 días ya comienza a ver los primeros resultados en el tema de la resolución de sus enfermedades crónicas. Siendo más específico, dentro de esos primeros 10 días, la glucosa en sangre, el nivel de azúcar en sangre se comienza a normalizar, de tal forma que el paciente ya no necesita tomar pastillas para la diabetes. Vemos que las cifras de presión arterial se comienzan a normalizar, y en el tema, por ejemplo, de la apnea del sueño, dentro del primer mes el paciente ya deja de sufrir de apnea del sueño. Entonces estamos hablando de que los resultados son tangibles a muy corto plazo. Uno ya puede ver esos resultados, sin mencionar que el paciente obviamente se va a comenzar a ver mejor al bajar tallas, ¿no? Al comenzar a bajar de peso. Cuando hablamos de apnea del sueño, la persona se le dificulta poder tener un sueño placentero porque precisamente no logra dormir, siente. ¿Qué es la sensación de la persona, digamos? Bueno, el paciente, lo fisiopatológico de la apnea del sueño es que por el nivel de obesidad que tenemos, ¿verdad? Tanto externa como internamente, hablando de la grasa visceral, dificulta un poco la expansión pulmonar y no se oxigena bien el paciente durante la noche. Esto hace que constantemente el paciente se esté despertando a lo largo de la noche y sienta que no descansó y después no rinda bien en sus días laborales. Entonces la apnea del sueño comienza a afectar la calidad de vida del paciente. Con la cirugía, al nosotros ayudar al paciente a bajar de peso, ¿verdad? Disminuir la grasa visceral en el proceso, él logra tener ya el descanso que necesita, y algunos pacientes no logran asociar los síntomas de apnea del sueño. Por ejemplo, muchas veces dicen, bueno, yo ronco un poquito en la noche, y no lo asocian a la apnea del sueño, o dicen, me siento cansado todos los días, siento que no dormí, siento que no descansé, pero se toma una taza de café y sigue su día a día. Entonces, hay ciertos síntomas que el paciente no logra asociar a que sufre apnea del sueño. Hemos tenido pacientes muy particulares que se quedan dormidos trabajando, se quedan dormidos manejando, están en un evento social y se están durmiendo. Hemos tenido pacientes que sufren de dolor de cabeza también por esto. O sea, hay muchos síntomas, no solamente el roncar, que se asocia a la apnea del sueño. Perfecto. Vamos a seguir conversando sobre este tema al regresar, luego de esta pausa comercial.